Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Muy buenos días. Sean bienvenidos pues acá a la Verdad de Miguel en su versión del Canarí. Hoy domingo 15 de octubre. Ya se terminó la primera quincena de octubre. Vamos rumbo hacia unas navidades decretadas. Ahora las navidades se decretan. Y bueno, esta semana tuvimos un acontecimiento que ha conmovido al mundo, que ha puesto en peligro pues la estabilidad mundial, más de lo que está, muy endeble, en un foco que parece permanente por la historia universal, como es el Medio Oriente. Todavía no se han cerrado las heridas de Ucrania y ya pasamos a otro escenario. Hay muchas cosas que se van a decir. Yo estoy acompañado de un amigo, pues, de la gente hebreo, un ingeniero electrónico, pero que trabaja con el rabino. Y él va a opinar, vamos a preguntarle cuál es cómo enfocar el problema que se ha suscitado en la Franja de Gaza. Un ataque sorpresa desplegado por el grupo militar Hamas. Un grupo que se puede decir militar o paramilitar, pero por ahí anda la onda. Y desplegar un ataque similar, ¿no? Quizás no de las consecuencias al cometido por los japoneses en 1945, cuando atacaron la base aérea, la base naval, mejor dicho, de Pearl Harbor. Y aquello fue una consecuencia, después se detonaron 2 bombas atómicas, que ojalá eso no vaya a ocurrir en esta oportunidad, aunque hay amenazas y hay muchas noticias falsas a través de las redes sociales. Por lo menos pasaron, y eso lo voy a conversar aquí con Elías Farache, pasaron una noticia, un video, donde supuestamente habla el ministro de la Defensa de Israel. Es el ministro de la Defensa, lo que pasa es que la voz la clonaron. Entonces él dice que ya la Franja de Gaza va a desaparecer de la faz de la tierra. Se acabó. Y llama a sus ciudadanos a que abandonen los sitios que estén cerca. Eso es lo que hace poner en zozobra a nivel mundial pues, a la gente. Buenos días, Elías. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación a este programa. Bienvenido. Bien hallado. Aquí ya estuvo el rabino. Tiempo pasado, ya hace más de un año, ¿verdad? Antes de la pandemia. Bueno, y aquí eres bienvenido. Vamos a hablar un poco del conflicto pues, que se está presentando hoy en la Franja de Gaza. ¿Quién es terrorista? ¿El sionismo? Vamos a hablar clarito por todo el cañón. ¿O los palestinos? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una aclaratoria. Siempre que uno viene a un programa, el sionismo ha sido un término confundido hasta por las Naciones Unidas, pero últimamente el disfraz elegante del antisemitismo se llama antisionismo. Sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío con miras a establecer un Estado judío en los territorios bíblicos del pueblo de Israel con las consideraciones de rigor.
no es otra cosa. Es un movimiento de liberación nacional, un movimiento independentista, un movimiento de autodeterminación nacional, como hay tantos en el mundo, también en Venezuela, también en Europa, y no tiene ninguna otra connotación que no sea esa. Hay sionistas de derecha, hay sionistas de izquierda, hay sionistas liberales, hay sionistas religiosos, hay sionistas progresistas, no tiene nada que ver con esa concepción que se le ha dado de imperialismo ni nada que ver. Absolutamente falso, es lo primero que tenemos que aclarar. Cuando alguien se define como antisionista, o es por ignorancia o es un disfraz para ocultar uno de los sentimientos más perversos que ha sufrido la humanidad, que es el antisemitismo y el antijudaísmo o la judeofobia. Así que en primer lugar, sionismo no tiene nada que ver con imperialismo ni con otra cosa que no sea el derecho de los judíos a una patria, a su patria ancestral, en la misma tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob, en la misma tierra donde estuvo el rey David, la misma tierra que sufrió la expulsión de Babilonia, la expulsión del Imperio Romano, donde hubo el episodio de las cruzadas y donde en 1947 exitosamente el sionismo logra la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, y posteriormente en 1948 la declaración de independencia y la aceptación de la partición, que por cierto, en el año 1947 los países árabes, que no los árabes que estaban en Palestina, la rechazaron y dieron inicio o continuidad a este conflicto que dura hasta el día de hoy. Terrorista es aquel grupo, persona o institución que genera miedo en su contraparte, que no lo ataca por medios bélicos convencionales, que por tampoco son algo que haya que aplaudir, sino que genera terror en la población. Los grupos islámicos, los grupos de cualquier tipo que lanzan cohetes sobre ciudades y civiles que no tienen nada que ver con el asunto o que son solamente habitantes, que secuestran aviones, que explotan autobuses, que apuñalan gente, que atropellan en las calles, eso es lo que se llama terrorismo. El sionismo no es terrorismo, es un movimiento de liberación nacional que necesariamente tiene que defenderse de ataques como lo que ocurrió el sábado. ¿Qué ocurrió el sábado? Que por un fallo de defensa, que no creo que haya sido tanto un fallo de seguridad, que sí lo hubo, sino una acción muy bien planificada, excelentemente ejecutada, un grupo de pandilleros entran a Israel con armas, con uniformes, con carros, con drones, con aviones. En primer lugar, acaban con 250 asistentes a un concierto por la paz, que probablemente apoyaba los derechos del pueblo palestino. Matan 250 personas a mansalva, entran a poblaciones, a kibutzim, que es la joya de la corona del socialismo israelí, y degollan a la gente, queman 40 niños y les cortan la cabeza, que ayer CNN dice que eso está comprobado que así fue, imagínense el dolor. Secuestran a no se sabe a cuántas personas, porque no sabemos exactamente cuántos son, y el aparato de seguridad de Israel no lo puede decir, y deja el mundo entero en estado de shock. Entonces eso es algo más que terrorismo. Es un atentado y un evento que no le sucedía al pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial. El peor crimen contra el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial, algo que nos lleva a los pogroms en la Rusia zarista, en la Europa del siglo ya antepasado y pasado, y que bueno, lamentamos profundamente. Oye, excelente la aclaratoria sobre el sionismo. Ha sido manejada, yo sí lo entiendo, a pesar de algunos, pues, así como el mismo movimiento palestino, movimiento de liberación también. El movimiento de liberación palestina, no soy yo el más objetivo para decirlo, el movimiento de liberación palestina, el pueblo palestino o la población árabe que vivía en Palestina para el mandato británico, vivía tanto en la margen occidental como en la margen oriental de lo que dijo. Disculpa que te corte, que hagamos unos compromisos con el canal y ya regresamos con Elías Farache. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti?
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo un remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro. La verdad de Miguel, versión Canalí. Hoy día, domingo 15 de octubre. Estamos conversando con Elías Farache de la comunidad hebraica sobre los acontecimientos ocurridos el fin de semana pasado en la Franja de Gaza. Estamos hablando del manejo de la información, Elías. Cómo se desvirtúa, por ejemplo. Yo estoy seguro que eso que dice, que lo ponen como ministro de la Defensa, que dice que va a acabar con la Franja de Gaza, que eso desaparece de la faz de la tierra, eso es falso. Eso es falso, eso es un audio que se saquearon con el ministro de la Defensa y también con el primer ministro de Israel hablando en hebreo y poniendo abajo un subtítulo que dice vamos a lanzar una bomba nuclear o algo por el estilo. Entonces, bueno, es ganas de, mientras más mazamorra, de prestar más confusión, de generar más odio, de si hay algún intento de calmar las aguas y que haya alguna solución menos violenta, pues que no suceda, y de involucrar a más países y más instituciones y más personas del conflicto, porque como dije antes, mientras más masa, más mazamorra, ¿no? A lo mejor te voy a hacer una pregunta, bueno, ¿dónde nació Jesús por fin? Jesús nació en Nazaret. Ajá. Y después fue a Jerusalén y predicó en Jerusalén en contra del establishment que existía en ese momento, tanto de Roma como del sacerdocio judío. Entonces fue un rabino más para el judaísmo que predicaba, que tenía sus seguidores y que constituía un peligro para el imperio romano de ese entonces. Nazaret era Judea. Toda Nazaret, todo el territorio de lo que es hoy Israel y la mar occidental era lo que se quedaba del reino de Israel y del reino de Judá que había sido dividido. En la parte donde estaba Jesús era la parte correspondiente a Samaria, que originalmente eran de las 10 tribus que se perdieron y que los babilonios poblaron de samaritanos, de personas que no necesariamente eran judías, para tratar de que la población se asimilara y dejara las prácticas monoteístas. Y al final esa población era todo lo que constituía el reino de Judea. Y era territorio judío del reino de Judá, porque era la única tribu que sobrevivió, la tribu de las 12 tribus quedaron solamente 3 tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, que vivía con la de Judá, y los levitas, que eran los que pertenecían haciendo el trabajo del templo, que todavía vivían, que todavía había templo en el tiempo de los romanos. Habían sacrificios, todo lo demás. Ahí viene la prédica de Jesús sobre la corrupción, todo lo que nosotros sabemos. Y los romanos tenían un grave problema con los judíos, porque en el imperio romano tan vasto y tan importante, era la única provincia que se les alzaba y que atentaba contra la autonomía y el poder imperial y siempre tenían problemas con los judíos. Esto es desde el punto de vista histórico. Y Jesús nace en el año 0 de nuestra época, fallece en el año 33 y los romanos terminan expulsando a los judíos y destruyendo el templo en el año 70 de la era común. Entonces, claro, Jesús es un judío más que vivía en la tierra que los romanos llamaron Palestina. Y los romanos llamaron Palestina a esa tierra para quitarle el nombre judío y desarraigar lo más posible cualquier identidad de la población con su tierra. Y de ahí viene el término Palestina, que no se sabe si viene exactamente por los filisteos o por algún nombre anterior de los fenicios que pasaron por la zona. Sí, pero hay una especie de desinformación o ignorancia, vamos a decirlo así. No sabemos quién fue echado de allí, si fueron los israelitas o si fueron los palestinos. No, los palestinos como tal
La zona de Canaán tenía 7 u 8 pueblos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto y entra a la tierra, conquista ese territorio y somete esas poblaciones. Habían fenicios, habían filisteos, los filisteos venían de barcos vikingos, de invasiones vikingas, habían egipcios, habían libaneses de lo que es el Líbano de arriba, y esa población israelita, que eran las 12 tribus, se establece, conquista el territorio, establece un reino, establece en varias etapas, establece una etapa de jueces, después una etapa de reinado que dura hasta la primera hasta la expulsión de las 12 tribus y después la expulsión total de los judíos por el Imperio Babilonio. Después del Imperio Babilonio, a los 70 años, el pueblo regresa de nuevo y tiene soberanía, reconstruye el templo, y eso tiene vigencia e independencia hasta que llega el Imperio Romano, después de pasar por el Imperio griego, el Imperio Romano de nuevo expulsa a los judíos, esa expulsión que duró casi 2000 años hasta que en finales del siglo XIX y en principios del siglo XX el movimiento sionista recupera nacionalmente el territorio, porque los judíos, a diferencia de lo que muchos piensan, se constituyen. Los judíos somos una nación que tiene una religión y como nación tenemos pertenencia a una tierra que es la llamada tierra prometida, la tierra de Israel, la tierra que ha sido por la que oramos todos los días, pedimos. El templo de Jerusalén, donde hoy está la mezquita del Aqsa, fue en principio el templo de Jerusalén, el centro de la vida judía. Fue destruido por los romanos, primero por los babilonios, reconstruido y destruido por los romanos, y ahí el Islam construyó la mezquita del Aqsa por la visión que tuvo Mahoma, que se dice que viajó desde la Meca a Jerusalén en una noche y está en una roca. Muchos años después, en 1400, 1000 y pico años después. Y por supuesto que uno como perteneciente a una religión monoteísta, pues respeta esa creencia islámica, igual que respeta la presencia de Jesús en Tierra Santa y la presencia de Jesús en Jerusalén. Jesús nació en Nazaret, pero predicó mucho en Jerusalén y también falleció en Jerusalén, fue crucificado en Jerusalén, y las 7 estaciones están precisamente en la ciudad vieja de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad amurallada, tiene un sector hebreo, un sector judío, un sector árabe y un sector cristiano que se maneja por 4 denominaciones cristianas que corresponden a las 4 vertientes que hay del cristianismo en este momento en Israel, con absoluta independencia de acción, de culto, de rezos, sin ningún problema. Cosa que existe solamente a partir del año 67, cuando Israel, en la Guerra de los 6 días, tomó posesión o recuperó Jerusalén. Según ¿recuperó o tomó posesión? Bueno, es una manera de verlo, porque Jerusalén, según la historia que te he contado, es una ciudad judía. Cuando hubo el año 1947, hubo la partición, Jerusalén se definió como una ciudad internacional. Esa condición no fue aceptada por los países árabes. Jordania quedó con una parte de Jerusalén e Israel quedó con otra parte de Jerusalén. Al tercer día de la guerra de los 6 días, que los israelíes lanzaron un ataque preventivo, previendo, había varios meses de conflagración con Egipto, Siria, y Israel no podía resistir ese asedio. Lanza un ataque preventivo y ese ataque, sorpresivamente, resulta en una gran victoria. El tercer día de la guerra, el tercer frente, que era el frente de Jordania, el primer ministro israelí de entonces y el ministro de la Defensa se comunican con el rey de Jordania y dice que no entre en hostilidades porque ya la guerra terminó. Sin embargo, el rey de Jordania, el rey de Jordania, decide entrar a la guerra probablemente por solidaridad con Egipto y con Siria, con Nasser. Entonces República Árabe Unida. Entonces República Árabe Unida. Y entonces los israelíes ganan la guerra y toman Jerusalén. Imagínate, al tomar Jerusalén completa, la parte donde está el templo, donde estuvo el templo de Salomón, eso se ve a todas luces como un gran milagro y como una vuelta a las raíces y como una intervención hasta divina. La ciudad se reconquista, se toma en menos de 3 días, una lucha cuerpo a cuerpo.
Esos lugares santos, los judíos no tenían acceso cuando estaban en el régimen cordano. El Muro de los Lamentos, hoy en día el lugar más santo para el judaísmo, se había convertido en un urinario. El acceso a los lugares sagrados, tanto de cristianos como de musulmanes, estaba bien afectado y Israel recupera eso y años después el primer ministro Begin se anexa a Jerusalén. Pero Jerusalén a todas luces es una ciudad que Israel y el mundo judío respeta como sitio de oración de 3 religiones. Bueno, vámonos con unos compromisos. ¿Cómo no? Y ya regresamos para el tercer segmento de esta conversación bien interesante con Elías Farache. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en... Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luz. Hoy no partimos torta porque yo cumplí año el viernes pasado, 13 de octubre. Feliz cumpleaños. Gracias. Entonces, bueno, me brindaron un café. Está bien. Le quito la velita. y dice, bueno, Miguel, le voy a comprar velita, voy a comprar un cirio. Y un permiso bombero. Un permiso de bombero. Mire, estoy hablando con Elías Farache, de la comunidad hebrea en Venezuela. Y se están haciendo algunas aclaratorias, ¿verdad? Yo voy a... ¿Por qué? Sabiendo que el islamismo surgió muchos años después de Cristo. Creo que 470 años nace Mahoma. O sea, ya Cristo estaba ya en polvo cósmico. ¿Por qué ese interés en confundir o hacer ver que el conflicto que hay en el Medio Oriente entre musulmanes y judíos? Mundo árabe contra Israel. ¿Por qué? Porque el mundo árabe se le metió en la cabeza que tiene que echar a Israel al mar. ¿Y por qué para algunos movimientos, valga la aseveración, para algunos movimientos de izquierda en el mundo, Gaza, el estrecho de Gaza, donde naturalmente están los palestinos, se circunscribe a un inmenso campo de concentración, vamos a decir, montado por Israel? Háblame un poco de eso. Bueno, el tema del enfrentamiento del Islam con la civilización judeocristiana es un tema, no soy experto en eso, pero muchas veces se dice que el conflicto del Medio Oriente y de Israel con el mundo árabe, Israel con el mundo palestino, no es un conflicto político y territorial, sino un conflicto teológico y religioso. Y hay mucho de razón en eso, porque las religiones monoteístas vienen primero la religión judía o hebrea, después la religión cristiana y después la religión islámica. Entonces, para algunos, aquella religión que prevalezca es la religión que tiene la verdad absoluta. Para nosotros, los judíos, que no somos proselitistas, el judaísmo es como la religión madre de aquellas religiones que promueven el monoteísmo y la creencia en un solo Dios, cada quien con su manera y sus ritos. Y por eso la respetamos. Pero algunos islámicos, que no todos, piensan que hay que imponer esa religión a todo el mundo y que todos los demás son infieles. Entonces, el hecho de que los judíos vuelvan a su patria ancestral después de 2000 años, tiene que ser revertido porque significa que de alguna manera ellos no tienen la razón ni la verdad absoluta y su religión pudiera no tener la validez que ellos le atribuyen. Y eso es un elemento que juega fuertemente en estos días, más aún cuando el mundo islámico, el mundo musulmán, no tiene una sola corriente, tiene varias corrientes, dos de ellas muy enfrentadas. La corriente sunita, que es la que priva en la mayoría del mundo árabe, y la corriente chiita, que es la que predomina en Irán y en Hezbollah, y están muy enfrentadas por a cada cual atribuirse la herencia del profeta Mahoma. Ese es un tema
complicado que afecta a lo que pasa en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué pasa en Gaza? En el año 1947 se decretó la partición que no fue aceptada. En el año 1963-64 se funda la Organización de Liberación de Palestina, cuando los territorios que hoy están en disputa y que estaban en disputa entonces era la Franja de Gaza, que estaba en manos de Egipto. Los egipcios no le daban nacionalidad a los palestinos que estaban en la Franja de Gaza, a los que se llamaron palestinos, y en la margen occidental estaba en manos de Jordania. Porque en Jordania, como te expliqué en el mandato británico, al dividirse, creó el reino hashemita de Jordania, que se lo dio a la familia hashemita, y había gran población árabe palestina, en contrapeso a la partición que le dio a la familia saudita con Arabia Saudita. Ahora, hasta el año 1967, la población palestina, que hoy está en la margen occidental, pertenecía a el territorio, al rey de Jordania, Hussein de Jordania, y la Franja de Gaza pertenecía a Egipto. En 1967, después de la guerra, Israel queda con la administración tanto de Gaza por error, porque había una instrucción precisa de no entrar a Gaza, pero desde Gaza dispararon y el ejército israelí entró, y a los 3 días cuando se firmó el armisticio, Egipto dijo que no quería de vuelta la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza es una zona densamente poblada, con población absolutamente hostil a Egipto en ese momento y después a Israel a partir de ese momento. Y en la margen occidental, la administración hasta el río de Jordán quedó en manos de los israelíes. Después de conflictos como la guerra del 73, que terminó con un acuerdo de paz en el año 77 y 78 entre Egipto e Israel, la Franja de Gaza quedó con sus problemas y la margen occidental con sus problemas, tratando de lograr un acuerdo de paz. El acuerdo de paz empieza a avanzar a pesar de varios eventos que no nos da tiempo citar, en los años 90 con los acuerdos de Oslo. Con los acuerdos de Oslo se logra que se reconoce a la OLP como el legítimo representante del pueblo palestino. Por cierto, la OLP fue fundada en el año 64 por Ahmed el-Shukairi. A los 3 años fallece y toma el mando el famoso y legendario Yasser Arafat. Ahora, ¿cuál era la particularidad que tenía la OLP? Que se entendía y se veía como un movimiento de izquierda progresista. Entonces captó muchas simpatías en todo el mundo, en la izquierda, en el mundo socialista, en los países occidentales, porque era entre folclórico y defender los derechos de un pueblo oprimido que no tiene independencia y toda la propaganda que se generó al respecto. El propio Arafat, cuando ocurren los acuerdos de Oslo y él cede, negocia con Israel, parecía que todo funcionaba, los grupos radicales islámicos que habían tomado preponderancia empiezan a radicalizar el conflicto con temas religiosos, y el propio Arafat tiene que ceder y hacer brigadas fanáticas con atentados terroristas que van cada vez creciendo en cuanto a crueldad. Porque lo que primero eran fedayines, pistoleros que entraban al territorio israelí y mataban y hacían desastres, pero trataban de cuidar su vida. Después generó en secuestro de avión, secuestro de aeropuertos, tiroteos en aeropuertos, explosión de autobuses, asesinatos con cuchillos, en los últimos tiempos lanzamiento de cohetes a zonas pobladas. En el año 2000, Arafat patea la mesa en Camp David y el proceso de paz se separa, hay una gran cantidad de atentados terroristas y ocurre algo muy curioso, que son las medidas unilaterales, las separaciones unilaterales. En el año 2000, Ehud Barak se retira del Líbano unilateralmente, y eso lo que hace es que Hezbollah tome mucho poder allá, y en el año 2005, Sharon, el más derechista de los primeros ministros hasta ese entonces, se retira unilateralmente de la Franja de Gaza. Estamos entrando a una parte bien candente de esta conversación. Yo quisiera, a ver que tuvieras una opinión. A mí me parece que con el reciente conflicto entre la llamada Palestina y el Estado de Israel, parece que volviera por los tiempos de la Guerra Fría. Y te lo voy a decir por qué. La presencia de un portaaviones nuclear norteamericano, eso puede indicarlo. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos. Correcto. Viva Venezuela, mi patria querida,
gracias a la providencia. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Ali Primera. Por cierto, Ali Primera está de cumpleaños el próximo 31 de octubre. El cantor. Yo le decía a Elías Farache que a mí particularmente me parece que estuviéramos regresando a los escenarios de la Guerra Fría, donde el mundo era bipolar. Unión Soviética y Estados Unidos, y las potencias como Inglaterra, Europa y otros. Por supuesto que la Guerra Fría terminó. El momento más álgido fue aquel de la crisis de los cohetes. Bahía de Cochino. No, vino después. La crisis de los cohetes viene en octubre del 62 y Bahía de Cochino viene creo que en abril del 63. Que fue como una especie de... O sea, ahí se dieron dos cosas. Fíjate, Estados Unidos fue el que planificó Bahía de Cochino en respuesta a la cuestión de los misiles. Pero después dejó abandonados a sus aliados en las playas, en Playa Girón. Ellos iban a apoyar con aviación, no lo hicieron. Yo en estos días escribía una nota editorial y decía que así nos va a pasar a nosotros. Por disminuirnos, no es que no nos convengan los conflictos, o que no tengamos que ver, claro que tenemos que ver. Somos un país con una riqueza petrolera bastante por encima de lo normal, por lo demás apetecible. Entonces, pero no debemos tomar partido. Y más si se hace sin información. Como tú decías hace rato, bueno, es mejor dar elementos, aportes, para que la gente logre crear su propia visión de las cosas. Y no de una vez entrar en... No, ya no podemos hablar del mundo socialista, porque el mundo socialista no existe. Entonces hablamos de Rusia y China. Yo creo que ocurre eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, lamentablemente tú dices la Guerra Fría. Nosotros vimos ahorita un conflicto muy caliente que está estallando y donde no hay límites a la crueldad. Y además, todo se transmite en tiempo real, lo que le añade un grado terrible de angustia a toda la población, porque las cosas se ven en tiempo real. No hay nada que ocultar. En vivo y directo, como sí, dice. El degollamiento que hubo el sábado, antes que los servicios de información de Israel dieran parte y supieran lo que estaba pasando, que tardaron mucho en saber lo que estaba pasando o tratar de tratar el tema, ya estaba en todas las redes, ya se sabía en todas partes del mundo. Ya en Venezuela sabíamos que hay niños que están allá estudiando y no sabemos dónde están. O sea, la crisis es terrible. En la guerra de Yom Kippur, que se celebra hace 50 años, tuvo lugar. Yo me acuerdo, yo era un niñito y mi papá me llevaba a ver las noticias y venía un telegrama que decía lo que pasó anteayer. Y no sabía lo que había pasado. Y por ende estamos en tiempo real con todo lo que sucede. Y es terrible porque hay un grado de crueldad terrible. Lo que tú me preguntas de por qué esto pasa, bueno, porque es muy parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con sus diferencias, ¿no? Cuando Chamberlain negoció con Hitler la no agresión de Hitler a Polonia y casi que entrega a Polonia, Churchill lo recibió y le dijo: usted ha decidido apaciguar al enemigo y por eso tendremos sangre, sudor y lágrimas. E Israel y el mundo occidental muchos años ha tratado de apaciguar a los radicales islámicos. Porque ¿qué pasa? Cuando en el año 2005 Ariel Sharon
saca los 7.000, 8.000 judíos que habían en la Franja de Gaza. Debo destacar que la Franja de Gaza no tiene un solo judío, un solo israelí allá. El sueño nazi, ni un solo judío en territorio. Cuando él saca a esa población de allá y dice, eso es solamente para los palestinos, eso estaba en manos de la Autoridad Nacional Palestina, que tenía su gobierno en Gaza y su gobierno en la margen occidental, en Ramallah. Al año, el grupo Hamas le da un golpe de Estado a la Autoridad Nacional Palestina y se conforma lo que hoy existe, 2 estados palestinos. Uno en Gaza, controlado por Hamas, a control total, y otro en la margen occidental que maneja Mahmoud Abbas y los herederos de Al-Fatah y de la OLP. Esos 2 enclaves están absolutamente enfrentados entre sí. No comparte la política de cómo negociar con Israel, aun cuando Abbas es muy duro en las negociaciones con Israel y no quiere sentarse. Pero es que la gente de Gaza sigue con los 3 no. No negociación, no paz y no reconocimiento. Porque a decir verdad, el verdadero problema que hay en el Medio Oriente con Israel y los palestinos, con Israel y con la gente y con las autoridades de Gaza, es que no se reconoce el derecho de los judíos a tener un Estado independiente y que se delimiten la frontera en una mesa de negociación. Sencillamente no se reconoce ese derecho. Y ese es el verdadero problema que existe y la causa única y última de todo lo que está pasando. Desde Gaza y se lanzan ataques una y otra vez, y el gobierno de Israel, no importa si haya sido de denominación de izquierda o de derecha, acompañado y presionado por las naciones del mundo, hasta con buenas intenciones, han tratado de como Churchill, de como Chamberlain con Hitler, de apaciguarlo. Hay una gran fábrica de cohetes, déjalo, no lo pongas bravo. Vamos a darle entrada, baja el bloqueo, sí, bájalo. Pero cuando eso pasa, resulta que en Gaza hay cientos, decenas de miles de cohetes listos para ser lanzados contra Israel. Entonces uno pregunta, ¿qué clase de bloqueo y qué clase de mal llamado campo hay allá si en ese enclave hay armas, aviones, tanques, comunicaciones, la capacidad intrínseca de planificación de un atentado de esta magnitud que es colosal y espectacular? No se puede entender. Hay otra cosa que es muy curiosa. En Gaza existen campos de refugiados. Pero ¿cómo poder en Gaza o en la margen occidental campos de refugiados cuando la guerra del 48 ya pasaron 75 años? ¿Por qué existen campos de refugiados y esa gente, aún reclamando todos los derechos que quieran, con razón y sin razón, no se aboca a tener una vida relativamente normal en territorio que es de la misma idiosincrasia que ellos y que son todos palestinos? No lo podemos entender, y el mundo, en vez de disuadir, ha optado para apaciguar. De tanto apaciguar, a lo mejor esta gente, los radicales, porque hay que ser una gran salvedad, el pueblo de Gaza, el pueblo palestino de Gaza, estoy seguro que no está de acuerdo con estas acciones, ni quiere sufrir. Está siendo secuestrado por un grupo radical, está absolutamente secuestrado. El bloqueo no es de Israel, el bloqueo es de las dirigencias de Hamas o de quien sea, que no deja, que no permite otra salida, que no quiere otra salida, sino que el conflicto, que está buscando una acción como esta, espectacular, cruel, sin ningún tipo de justificación, que sabe que lo que va a producir es una gran represalia israelí en defensa de la vida de sus ciudadanos, para evitar que esto vuelva a ocurrir, y también con un grado de venganza que es lamentable. Lamento otra vez volver a cortarte, pero vámonos con unos compromisos y ya regresamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. La Virgen Divina, Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Jerry Navarro. Estamos llegando ya al
último segmento de La Verdad de Miguel en su versión del Canalí. No olviden que posteriormente estamos en nuestro canal de YouTube. Igualmente estamos en otras redes sociales. Y no olviden. Miren, el tema de verdad, el tema que estamos hablando sobre Israel y sobre este conflicto con Palestina, tiene muchas aristas. Es demasiado complicado. Sí puedo decir que si hay guerra sucia ahorita, desinformación, la parte, es mi parecer, la parte que está del lado de Israel o quienes están incitando a eso, están ganando ahora. ¿Por qué? Porque en la población, el personaje natural, el ciudadano común y corriente, está presente la creencia de que los palestinos degollaron carricitos y mataron y comieron gente. O sea, como asesinos. Yo no dudo que en esos grupos islámicos que son radicales haya asesinos en potencia, porque yo no, una persona se mete una bomba para un Kamisaki, pues. Entonces, ¿cómo hacer, Elías? ¿Cómo hacer para que la información llegue como tiene que llegar a la gente? Sí. Y no que todo el mundo opine que si Cristo nació en tal parte, que si no nació, que ese no es el caso. Y más cuando somos universales. Sí. Israel siempre ha sido sometido al escarnio público cuando ha sido o el agresor, aun cuando haya estado defendiéndose, ¿no? En este caso que tú dices, al igual que los días previos a la guerra del 67, Israel es visto con buenos ojos por buena parte del mundo. En estos días Israel es visto con muy buenos ojos por buena parte del mundo, pero por una razón que los judíos no nos agrada, que es el sentimiento de lástima ante lo ocurrido. Porque ciertamente ocurrió un pogrom, unas huestes de Hamas entran a territorio israelí, masacran, degollan, queman y secuestran a víctimas inocentes, 260 víctimas en un concierto, 1.500 muertos hasta el día de hoy, sin haber todavía un enfrentamiento en combate, es decir, solamente civiles y personas sorprendidas, 300 secuestrados en principio, 120 familias notificadas oficialmente de que sus familiares han sido secuestrados, una eventual negociación de rehenes. Entonces, nosotros vamos a ver en los próximos días un cambio de la opinión pública cuando el Estado de Israel necesariamente tenga que tomar aquellas acciones para tumbar el gobierno de Hamás en Gaza, porque sencillamente no hay manera de convivir ni de negociar. Por cierto, la gente jamás nunca quiso conversar ni negociar con Israel, ni nunca lo ha hecho. Entonces, cuando eso suceda y vengan, por más cuidado que tenga el ejército israelí, los daños colaterales, la imagen va a cambiar, y es ahí donde viene un programa como esto que te agradecemos profundamente, para que aquellas personas de buena fe entiendan lo que está pasando, comprendan el dolor profundo que tenemos los judíos, los israelíes y aquellas personas de buena fe que tratamos y queremos que lo que haya sea paz, con concesiones, con cualquier cosa, pero siempre negociada en una mesa como gente civilizada y no a tiros y balazos y a degollamientos, que tengan sus elementos de información y que sepamos que vienen cosas peores. Esta campaña, lamentablemente, está planificada desde hace mucho tiempo por parte de elementos del mal, porque en el mundo, Miguel, existe el bien y existe el mal, existe la verdad y existe la mentira, y el mal se apoya en la mentira como elemento para difundir y hacer esas maldades. Lo que ha sucedido en Israel en estos días, en la madrugada del sábado y hasta el día de hoy, es una expresión del mal en su más profunda revelación. Es el mal: matar, asesinar, degollar, llevarse viejitas, ponerla en propaganda de pizzería y burlarse de ella, ensangrentar a la gente. Eso es el mal. Eso no tiene ninguna explicación, eso rompe cualquier límite de lo que nosotros hemos pensado. Eso es el nazismo llevado, el peor atentado que ha sufrido el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial.
Y una de las razones por las cuales los judíos vuelven a su territorio ancestral y recuperan su patria después de 2000 años de exilio es para que estas cosas no sucedan. Y en el caso que sucedan, que no queden impunes. Y eso es lo que va a pasar, que no sucederán más y no quedarán impunes. Y también eso es lamentable. O sea, la situación puede empeorar entonces. La situación, como tú dices, es una situación donde se trata de meter a más gente en el conflicto. La gente en el norte del Líbano está un grupo radical, Hezbollah, que tiene cohetes en mayor cantidad y más largo alcance que lo que tiene Hamas, con una autonomía mucho mayor, con apoyo de potencias de la zona. Y fíjate, los Estados Unidos, como tú dices, para el portaaviones más grande del mundo frente a las costas de Israel, con más aviones que toda la Fuerza Aérea Junta del Medio Oriente, como diciendo, no se metan en este conflicto. Israelíes, hagan el trabajo sucio, saquen a estos pandilleros de aquí y que aquí nadie toque. Pero es lamentable que en el siglo XX, con tanta tecnología y tanto saber, en vez de estar desarrollando vacunas y medicinas contra el cáncer, estemos desarrollando aparatos nucleares para destruirnos los unos a los otros, porque un grupo de fanáticos hemos tratado de apaciguarlos y no de disuadirlos. Bueno, habrán pues ustedes disfrutado de esta conversación, de esta enseñanza que nos está dando Elías Farache, quien en lo sucesivo podrá contar con nosotros para venir al programa y conversar sobre este conflicto árabe-israelí, que es lo que se le da así a continuación. Muchas gracias, Elías. Te agradecemos todos en la comunidad judía de Venezuela y en lo personal el espacio que nos ha dado, el tiempo, tus preguntas acertadas y tus comentarios con buenas y mejores intenciones. Seguro. Muchísimas gracias y Dios quiera que todo eso termine pronto y bien. Ojalá. Yo mediante. Amén. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.